Buenas noches, tardes, días, no sé, bienvenidos todos a la clase. Esta es la sexta clase que vamos a tener y un poquito difícil de dar por la situación que ustedes van a ver que se presenta en las naciones, a los judíos en las naciones. Así que entonces vamos a comenzar rapidito. Es una clase no muy cortita, pero vale la pena entenderla. Número 1, la iglesia primitiva. Estoy hablando de los creyentes, ya hayan sido creyentes gentiles o creyentes judíos mesiánicos. Están, número 1, bajo la persecución romana de Nerón. A Pablo lo decapitan, ya lo vimos. A Pedro lo crucifican, cabeza abajo, porque él no quiso que lo crucificaran, al igual que crucificaron a su Señor. Después tenemos el 81 a Domiciano, que exilia a Juan a la isla de Patmos. Nerva solamente duró un año, sin embargo, ese varón regresó a Juan a Éfeso, a donde él fue un obispo. Después tenemos a Trajano, del 98 al 117, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Y unos de ellos eran peor que otros. Eran todos judíos en las congregaciones, como ya lo dije, o griegos prosélitos, ya sea por nacimiento o por conversión. Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. Ay, ay, ay. Y aquí comenzamos. O sea, al templo que ya no existía. Cuando algunos judíos se negaron a hacerlo o mandaron el dinero al mismo tiempo que dejaban ver bien claro que Roma no había ocupado el lugar de Jerusalén, Domiciano empezó a perseguirles y a exigir el pago de la ofrenda. Puesto que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo, los funcionarios imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaban costumbres judías. Eso entonces aplicaba también a la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la iglesia todavía practicaba costumbres judías. La Pascua la practicaban, el Shabbat lo practicaban, no hacían domingo. Se reunían en los domingos en las sinagogas en Jerusalén, pero lo hacían después de ir a la sinagoga, entonces se reunían en las casas. Pero no había sido cambiado al domingo. El Shabbat siempre ha sido el Shabbat, y eso fue lo que fue establecido desde el comienzo de la creación. Por lo tanto, esa iglesia de Domiciano, los tiempos de Domiciano, guardaba el Shabbat, guardaba la Pascua, guardaba los panes sin levadura y las demás fiestas judías. Por eso los romanos no sabían si eran judíos o eran cristianos. No había esa gran separación para poder identificarlos entre ambos. Así se desató una nueva persecución que parece haber ido dirigida no solo contra los cristianos, sino también contra los judíos. ¿Por qué es que el hombre quiere enseguida imponer lo que ellos creen? Ese es el pecado más grande de todo esto que vamos a ver. Quieren imponer lo que ellos son. Quieren imponer cómo hacemos las cosas. Quieren imponer toda su religión. En lugar de dejar que los pueblos, si son mezclas en las naciones, guarden lo que ellos sienten en su corazón hacer, o lo que han sido entrenados a hacer, o lo que quieran hacer, lo que deseen hacer. Pero esa no ha sido la práctica de las naciones. La práctica de las naciones es imponer la voluntad del gobierno. Así es que, mártires de la iglesia primitiva, periodo subapostólico. Recordémonos entonces las catacumbas, se reunían en las catacumbas o en las casas, y ustedes pueden ver cómo
los metían en el Coliseo romano y los mataban. Les tiraban los animales, los leones, a matarlos. La historia dice así: en el Imperio Romano los cristianos fueron considerados un peligro público, y con razón. Los romanos, en efecto, admitían toda clase de cultos y religiones, pero al mismo tiempo exigían que todos los ciudadanos participasen también de los cultos públicos y oficiales del imperio, con lo que se fortalecía la cohesión del Estado y la sujeción al emperador, y los cristianos se negaban a participar de estos cultos. ¿Es más fácil para un judío o para un cristiano? No, ambos. Verdaderamente ninguno de los dos quería hacer eso. El judío no cree en dioses y el cristiano tampoco. Entonces ambos se veían en esa situación que tenían que participar y tenían que ir a adorar al emperador. A pesar que le decían, pero bueno, ustedes pueden hacer la religión que ustedes quieran. No fue tan fácil. ¿Qué pasaba entonces? Para que dos cristianos se reconocieran como tal, uno de ellos dibujaba un arco en la arena. Si la otra persona completaba la figura del pez, eso se decían que eran ambos cristianos. Interesante, ¿eh? Puesto que el cristianismo fue considerado ilegal en el imperio, por tanto los cristianos tenían que ocultarse. Sus reuniones eran entonces secretas en las famosas catacumbas de la ciudad de Roma. Aunque según algunos testimonios cristianos conservados, las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones del culto se hacían secretamente en las mismas casas de los fieles. Para identificarse, entonces, a los ojos de los romanos, usaban el pez. El 23 de febrero del 303 vemos una gran persecución. Diocleciano ordenó que la recientemente construida iglesia cristiana en Nicomedia fuera arrasada, sus escrituras quemadas y sus tesoros confiscados. Fue el día escogido para acabar con el cristianismo. Al día siguiente, Diocleciano publicó el edicto contra los cristianos. Las medidas del edicto fueron conocidas e impuestas en Palestina, en Israel, en marzo o abril, justo antes de la Pascua, y fueron aplicadas por los cargos oficiales locales de África del Norte entre mayo y junio. El primer mártir en Cesarea fue ejecutado el 7 de junio. ¿Por qué los llevo a esto? Porque la persecución contra el cristiano era sumamente intensa. No los querían de ninguna manera en el reinado. Entonces llega un hombre cuyo nombre era Constantino, y el edicto de Milán, él hace un edicto que se llama el edicto de Milán en el 313. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiese. Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad al cristianismo. Eso bueno hizo Constantino. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. La próxima lámina es de Martin Gilbert, y en esta lámina ustedes van a ver que había muchos judíos convertidos al cristianismo desde el 45 al 300 después de Cristo. Ustedes pueden ver
ciudades con gran población judía en las cuales se difundió la conversión al cristianismo. O sea, todo esto que ustedes ven aquí, con las bolitas, había muchísimos judíos que habían creído en el Señor. En Creta también. En Grecia también. En Corinto. ¿Ve? Y aún aquí en Cirenaica, todo esto. En Alejandría. ¿Ve? Y por supuesto en Jerusalén. ¿Ve? Todas, Tiro, Sidón, todas estas fueron ciudades, Siria, que se convirtieron muchísimos judíos, pero de corazón, entendieron y se convirtieron. Entonces, ahora vamos a ver el judaísmo en las naciones. En su comienzo en Roma, de nuevo, el cristianismo era en sí considerada una rama del judaísmo. El judaísmo es la madre del cristianismo. Por tanto, ahora está también bajo la protección del gobierno romano. En poquito tiempo la situación cambia y ya para el año 64 empiezan las persecuciones de Nerón. Del otro lado tenemos al judaísmo en las naciones. Sobre la dispersión de los judíos en todo el mundo civilizados, los oráculos sibilinos testifican. Dice, toda la tierra y los mares están llenos de judíos. Estraba, contemporáneo de Herodes, dijo, sería bien difícil encontrar un solo lugar en el mundo donde no hay judíos. A esto el gran historiador Josefus añadió, no existe un lugar donde parte de nuestros hermanos no son encontrados. Filón habla de la amplia expansión de los judíos a través del mundo entero y de Jerusalén como el centro de la esparcida nación. Una cosa que tenemos que darnos cuenta es que ellos nunca han perdido la fe de regresar al centro de la esparcida nación, a Jerusalén. Nunca. Aún en las naciones, ellos sufrían y pedían y oraban para regresar de nuevo a la tierra. Aquí podemos ver el Imperio Romano del 100 al 300. Esto todo era el Imperio Romano. Todo esto que ustedes ven era el Imperio Romano. Y ustedes pueden ver qué cantidad de judíos había en todo el Imperio Romano. ¿Ve? Entonces, ¿qué vemos aquí? Estaban exentos del servicio militar. Probablemente, me gustaría que sea un poquito más grande esto, pero no creo que lo puedo poner más grande. Por lo menos 3 millones de judíos en el año 300, de los cuales 1 millón vivía en Macedonia. ¿Qué le parece? Entonces todo esto, y todo lo que se llama, Grecia, Macedonia. Cantidad de judíos, donde quiera. Los judíos, aquí los pueden leer lo que dice. Los judíos desempeñaron muchos oficios, siendo campesinos y ganaderos, comerciantes de todo. Ellos comerciaban y trabajaban en todo. Aquí podemos ver los judíos de Alemania, del 500 al 1000. Todos entraban por estas áreas de entrada a Alemania, Frankfurt, y todos estaban en esta región. Podemos ver también los judíos de Inglaterra. Mire qué cantidad de judíos en Inglaterra. Todas las bolitas estas que ustedes ven son de grandes lugares donde había muchos judíos. Dice, todos los judíos, donde quiera que se encuentre, deben estar bajo la protección del rey. Qué interesante. Todo esto cambia con el tiempo. Si vemos a los judíos de Irak, tenemos el mismo asunto. Todo lo que ustedes ven, esto que ustedes ven, todos son instalaciones de judíos.
que fueron y se asentaron en este lugar. Entonces, en Números 23, versículo 9, nos dice: porque desde la cumbre de las peñas lo veo. Está hablando del Mashiach. Desde las colinas lo diviso. Perdón, está hablando de Israel. Dice: he aquí un pueblo que ha de habitar solitario y que no ha de ser contado entre las naciones. Israel ha sido un pueblo llamado, contado entre las naciones. Eso quiere decir que si están en la tierra prometida, alrededor de ellos están las naciones. Si están en la dispersión, también en cada nación ellos están. En Jeremías 31 dice: así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día y la luna y las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas. Escuchen bien, Él es el que da el sol, la luna, las estrellas, agita el mar. Y dice: si esas leyes, o sea, las leyes del sol, las leyes de la luz, las leyes de la luna, las leyes de la estrella, si esas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Eso te dice que donde quiera que están, son vistos por Dios como su nación. Miren bien, el que da el sol, la luna, las estrellas, el que agita el mar. Si esas leyes faltaran, si no hubiera más las leyes del mar, si no hubiera más las leyes del sol y de la luna, entonces esa descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de él. ¿Quién se mete? Interesante, ¿eh? En Jeremías 30 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Ciertamente haré exterminio en todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente. Oh sí, castigo hay, indiscutiblemente, pero las naciones, ¿y por qué va a ser exterminio en las naciones? ¿Qué es lo que han hecho las naciones que Dios quiere hacer exterminio? ¿Cuál ha sido la posición de las naciones con ellos que están en el medio de las naciones para llevar a cabo un exterminio? Un exterminio significa que va a acabar con ellas. Acabó con Babilonia, acabó con Medo-Persa, acabó con todas esas naciones, acabó con Alejandro el Grande, acabó con Roma, exterminó a Roma. Roma, sí, muchísimos años le permitió, pero tarde o temprano te llega. Y entonces aquí te dice: en todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Así que ¿existe la dispersión? Sí, existe la dispersión. Pero mira bien lo que dice: en ti no haré exterminio, pero en las naciones sí. Es bien interesante, ¿sabe por qué? Israel tiene lo que se llama salvación nacional. Cada persona tiene que pararse delante de Dios y dar a Él un testimonio de lo que hicimos o no hicimos. ¿Ok? Y de acuerdo con ese testimonio, así Dios juzgará individualmente a cada persona. Pero Israel es nacional. Por eso te dice esto: en ti no haré exterminio. O sea, tu nación no exterminaré. Las otras naciones exterminaré, pero tu nación yo no exterminaré. Porque Israel tiene salvación nacional. A veces confundimos, cuando estudiamos, confundimos la salvación individual con la salvación nacional. Y vamos a ver a través de la historia las diferentes naciones, cómo se han comportado
¿Y qué han hecho? ¿Y qué ha hecho Él? Porque lo más importante es lo que Él ha hecho. En Zacarías te dice, sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel. Ahora resulta que nos está dando una llavecita. Nos está diciendo que ambas casas están en las naciones, no solamente una. Te está diciendo, oh casa de Judá y casa de Israel. Así los libraré, serán bendición. No teman, más bien, esfuércense sus manos. Muy tremendo, muy tremendo. ¿Por qué? Porque aquí le dice, sí, vas a ser maldición. ¿Por qué? Porque no te van a querer. No te van a querer. Y por eso van a decir, eres maldición. Pero con todo y eso, ambas casas, el reino del norte y el reino del sur, ambas casas están en las naciones. Entonces, vamos a ver entonces el comportamiento. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese deseo de terminar con esa gente que está dentro de las naciones? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que siente esta gente? ¿Por qué se llega hoy día a hablar de eso? Después de tantos siglos. ¿Cómo es posible que todavía estemos hablando de lo mismo? Por 4.000 años. Porque la palabra no cambia. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del antisemitismo? ¿Qué cosa es un prejuicio y un estereotipo? ¿Qué cosa es un antisemitismo antiguo? Vamos a comenzar. ¿Qué cosa es un prejuicio? Si definimos la palabra prejuicio, juzgado de antemano, es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir, antes de tiempo. Consiste en criticar de forma positiva o negativa una situación o una persona sin tener suficientes elementos previos. Interesantísimo. Por ejemplo, la gente dice, todos los abogados son malos. Los médicos, nada más que hacen hacer dinero. Ese es un prejuicio. Ahí es donde se dice, pero mira, tiene puesto todos estos tatuajes. Seguro que toma droga. ¿Cuántas cosas no se ha hecho con este prejuicio? ¿Cómo es posible que llevemos este prejuicio por 4.000 años? Entonces dice, es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades de la sociedad, en cualquier grupo social y en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar íntimamente relacionada con la discriminación. A ese no lo quiero, porque ese es esto y esto y esto y esto. Esa es la situación del mundo hoy día. Entonces, a través del tiempo y la historia vemos que el hombre ha sido selectivo en cuanto a los individuos y grupos que lo rodean. Por lo regular, la sociedad está llena de prejuicios que llevan a las personas a diferenciar, identificar y designar a determinados grupos o miembros cuyas cualidades y comportamientos sociales y culturales son encasillados en una imagen determinada o estereotipo. El problema que tenemos con esto es el siguiente. Una vez que tú eres lo que tú crees que estas personas son, para quitarte esa idea de tu mente, como que no se puede. Estereotipo. ¿Qué tienes aquí? El obrero tiene que lucir de cierta manera. La policía con su sombrerito y con su pistolita, y cuando lo ves en la calle,
siempre igual. Lo mismo con qué, con los banqueros, con los atletas, con cada uno de ellos. Esto que ustedes ven aquí es un estereotipo de diferentes tipos de personas. Estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Los estereotipos exageran las particularidades del individuo o grupo y a menudo son interpretados falsamente. Una vez que el estereotipo se ha vuelto parte de la cultura, es difícil desarraigarlo. Una vez así se queda. Tiene que pasar generaciones y cambiar la mentalidad de las generaciones para poder cambiar un estereotipo. Increíble. El antisemitismo antiguo. Sentimientos contra judíos son una evidencia en la cultura pagana. Estamos empezando con los paganos. Después vamos a entrar en todo lo demás. Pero la sociedad pagana o cultura pagana decía lo siguiente. En el simposio, conferencia de Plutarco de Carona, del 45 al 120, se afirmó que el objeto del culto judío es el cerdo. Por favor, cuando ellos ni lo comen. Objeto de culto. Ahora ustedes se podrán imaginar si esto toma raíces en esa cultura pagana. Cuando llega un judío, ¿qué pasa? Vamos a seguir leyendo. Los judíos, dicen ellos, no veneraban a los dioses comunes. Pues claro, yo tampoco. Y dice, como los demás. A veces los judíos eran considerados responsables por la cólera divina. Dice, cuando acontecían desastres en la comunidad. En su templo en Jerusalén, los judíos sacrificaban a seres humanos. ¿De dónde salió eso? Si uno lo dice, se lo dice al otro y se lo dice al otro, se lo dice al otro. Cuando vienes a ver, tienen una cadena de un estereotipo. Por ejemplo, esta foto que ustedes ven aquí, ese es un estereotipo de un judío. Esto cundó Europa. ¿Ves? El judío errante. El judío que va de nación en nación en nación. Pobre, sin dinero, robándole a la gente. Eso es lo que está diciendo. Y esa pintura, cundía. Se podrán imaginar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cosa es un antisemitismo? Muy mal hecha la palabra, malísimamente mal. No está supuesto a ser un antisemitismo, está supuesto a ser un antijudaísmo. ¿Cuál es la diferencia? Semitas hay mucho, antisemitas un montón. Los árabes son semitas. Entonces, ¿cómo vas a decir antisemitismo a un árabe también? Pero ¿qué sucede? Que esa palabra fue, por decir, esa referencia a esa palabra fue, ¿cómo te voy a decir?, implantada en el corazón de todas las naciones por este hombre. Este hombre que se llamaba William Marr y acuñó, por decir así, acuñó esa palabra que es antisemitismo. En 1819 murió en el 1904 en Alemania. ¿Ok? Ahora, el término semita hace referencia a Sem. ¿Quién es Sem? El hijo de Noé. Dice, quien según los escritos bíblicos fue el primogénito de Noé, del que descenderían los hebreos, asirios, babilonios, fenicios, árabes. Todos esos son semitas. Miren bien, asirios, hebreos, asirios, babilonios, fenicios, árabes y muchísimas otras comunidades en el Medio Oriente son todos semitas.
Dice, la concepción de Marx del antisemitismo se cerró o se centró en la supuesta característica racial, en contraposición a las características religiosas de los judíos. Su organización se llamaba la Liga de Antisemitas. Introdujo la palabra en el léxico político y estableció el primer movimiento político popular basado enteramente en creencias antijudíos. Eso fue este varón. Los protocolos de los sabios de Sion es un libro que vamos a estudiar más adelante, un poquito más adelante, pero esto enfuerza precisamente la idea del antijudaísmo o antisemitismo. Entonces, ¿cuáles las características de la ideología antisemita? Número 1, cualquier texto o declaración que incorpora una o más de las siguientes ideas y pretensiones como verídicas son consideradas antisemitas. Número 1, los protocolos de los ancianos de Sion, el libro. Número 2, la difamación de la sangre. Y todo eso lo vamos a ver. Número 3, exclusivismo o negación del holocausto. ¿Han ustedes oído eso hoy día? Seguro que han oído. ¿Qué dicen? El holocausto, eso no existió, es una mentira. Ay. Vayan a Yad Vashem para que ustedes vean la mentira. Ahí están todas las fotos y están todas las personas que todavía viven, que están muy viejitas con su número puesto en su brazo, por favor. Aquellos que dicen que el holocausto fue un mito inventado por los judíos. El antisemitismo es un hecho histórico con una actualidad innegable. Se encuentra arraigado en las costumbres y hábitos de diferentes pueblos y adopta los ropajes de las diferentes épocas o de los diferentes intereses que lo postulan. Las diferencias religiosas, sociales y económicas son estímulos inmediatos para acrecentar ese odio. Eso quiere decir que desafortunadamente, cuando vamos a ver la historia, ustedes van a ver que si venía una situación, por ejemplo, de una plaga, estoy hablando de Edad Media, tiempos de Israel en toda Europa, ¿quién era el culpable? Pues los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no se enferman. ¿Pero por qué ellos no se enferman de la plaga? ¿Sabe por qué? Porque su religión les dice que se laven las manos 3 veces al día antes de comer. Entonces, si tú te lavas las manos 3 veces al día, no te metes la mano en la boca antes de limpiártela y hay una plaga andando, por favor. Y esa era la situación de los judíos en las naciones. ¡Qué triste! Claro, tenemos que ver el otro lado. No había civilización. Sin embargo, hoy día tenemos civilización y estamos viendo el mismo fenómeno. ¿Por qué? Está supuesto ya terminarse eso. Eso sucedió en Europa. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Cómo vemos los neonazis de nuevo en las calles? ¿Cómo vemos el levantamiento del antisemitismo de nuevo en las calles? Francia, lleno de eso. España, más o menos. Dinamarca, ni se diga. Y ahora somos naciones civilizadas. Pues yo no sé qué decirte. Yo creo que tenemos que definir el término civilización. Ok, así que el antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En sentido restringido, el antisemitismo es una forma específica de racismo, pues se refiere
a la hostilidad hacia los judíos, definidos como una raza. Concepción moderna que habría surgido a mitad del siglo XIX, diferenciándose así del antijudaísmo. La hostilidad a los judíos, definidos como grupo religioso y cuya expresión más desarrollada sería el antijudaísmo cristiano. Todas las manifestaciones de hostilidad, aversión y odio hacia los judíos que se han producido a lo largo de la historia se pueden categorizar bajo el término de judeofobia. Es una fobia. ¿Quién comenzó? El emperador Constantino. Flavios, Valerios, Aurelios, Constantinos, Augustus. Edicto de Milán. Enseñé que él hizo una cosa buena. Él decidió darle libertad a las religiones. Pero mira lo que este hombre dice. En ese mismo edicto, promulgado en el 313, dice horrores. Mira lo que dice. Verdaderamente, en primer lugar, le pareció a la mayoría. ¿Y qué mayoría es esta? Los obispos que estaban allí presentes. ¿Cómo es posible que los obispos de la iglesia aceptaran esto? Lo aceptaron. Le pareció a la mayoría de ser indigno el seguir la costumbre de los judíos en la celebración de esta santa solemnidad. Esta santa solemnidad es la Pascua. Y dice, ¿quiénes? Corruptos desgraciados. ¿Qué clase de voz de un emperador? Corruptos desgraciados, habiendo manchado sus manos con un crimen execrable. La muerte de Yeshua, la muerte de Cristo, justamente están cegados en sus mentes. Y termina diciendo, entonces tengamos nada en común con la chusma más hostil de los judíos. Explíquenme eso. ¿Cómo? Mi mente, bueno, comprendo, no civilizado. Pero este hombre, lo que dice no tiene sentido. ¿Y cómo es posible que la mayoría del obispado, de acuerdo con él, acepta esta declaración? Esto da paso a una persecución increíble. Entonces, esto es conocido, este edicto es conocido como la tolerancia del cristianismo. La iglesia se convirtió en un auténtico Estado dentro del Estado, con un gobierno y administración propia, llena de privilegios, muchos de ellos fiscales, que convirtieron a los altos funcionarios eclesiásticos en una auténtica clase privilegiada, junto al emperador. Entonces, ahora el emperador, la mayoría que estaban en aquel edicto, todos ellos juntos eran lo mejor en Roma. Les quitaron toda persecución, todo en contra de la iglesia, y le cayeron arriba a los judíos. Antisemitismo religioso. Tenemos aquí 3 varones, voy a hablar de 2. San Justino, probablemente el primero en proclamar que a los judíos se les debía hacer sufrir por haber matado a Cristo. Esa acusación no ha terminado.
esa acusación está vigente en el día de hoy. En un comentario con un rabino de nombre Tripo, le dijo: las tribulaciones justamente les han sido impuestas sobre ustedes, puesto que asesinaron al justo. Les pregunto, si ustedes están en esta congregación, en una congregación cualquiera, y ustedes escuchan al pastor de esa congregación hoy día diciendo esto, ¿lo van a creer? Pues claro que lo van a creer. ¿Cómo no lo van a creer? Ese es el pastor el que habla. En aquellos tiempos no había lo que hay hoy día. Quizás hoy día tú puedas buscar la internet, la chismosita, como le digo yo, y por la chismosita pues encontrar más información. En aquellos tiempos no había nada de eso. En aquellos tiempos era solamente la palabra del obispo de cada ciudad. La palabra del liderato de las ciudades es la que definían la vida de los judíos. Lo que podían hacer y lo que no podían hacer. San Cipriano dijo: Jesús fue asesinado por los judíos. Y más adelante insistió que ahora el pueblo de los judíos había sido cancelado. Ay, Dios mío, yo no acabo de leer una escritura que dice que en las naciones no los va a exterminar. Ellos no tenían una Biblia para leer. ¿Cómo tú vas a enseñar eso al pueblo? No entiendo. Yo me he hecho esa pregunta un montón de veces. ¿Qué es lo que estudiaban? ¿Qué leían? ¿Tenían pergaminos? ¿No tenían pergaminos? ¿Tenían Biblias? Algo tenían que haber estudiado. Y así, por decir así, ellos son los culpables. San Hipólito. Ahora serán dejados en una completa desesperación porque habían matado al hijo de su benefactor. El peor de todo, y voy a terminar con esto, era Juan Crisóstomo. Le decían el orador de la boca de oro. Dice que la gente se convertía. Por otro lado, las conversiones estaban a la orden del día. Y se convertían. Pero sin embargo, este hombre escribió: ¿cómo pueden los cristianos tener nada que ver con los abominables judíos? Que son gente rapaz, mentirosa, ladrones, bandidos y asesinos. Eso es un prejuicio. ¿Tú conocías a todos los judíos? ¿Tú conocías al que vivía al lado tuyo? Estás metiendo dentro de una bolsa un prejuicio a todas estas personas. Y dijo, de las sinagogas decía, son casas de prostitución, donde está la palabra de Dios, cavernas de ladrones, cuevas de animales rapaces y sanguinarios, odiados porque mataron a Cristo. Y eso era una homilía. Eso fue parte de una prédica. No entiendo. Pero la semana que viene vamos a terminar este fenómeno, porque es un fenómeno. Es algo sumamente increíble que todo esto sucedió. Así es que gracias por escuchar y nos vemos la semana entrante si el Eterno nos permite.